Bienvenidos una vez más a mi canal Química de la Vida. Estamos en el mes de mayo. Mayo es un mes hermoso, comienza la primavera en algunos lugares y en muchos países del mundo se dedica a homenajear a la madre. Soy del criterio que no debemos esperar a mayo para demostrarle a nuestras madres nuestro cariño, respeto, consideración, admiración, pero sí me gusta muchísimo que haya un día en específico para ellas. En muchos lugares este día es hoy, precisamente hoy, el primer domingo de mayo. En otros, como acá en Cuba, se celebra el segundo domingo de mayo. Y en otros países así son en diferentes fechas del mes de mayo. Desafortunadamente, yo hace 8 años que no tengo a mi mamá. Los que siguen mi canal ya de tiempo lo saben. Y el primer video que hice por el Día de las Madres fue en homenaje a ella. Les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar el link de ese video por si a alguno les gustaría verlo. Entonces, cuando yo les cuento que cuando yo era pequeña, siempre dije que cuando fuera madre quería tener 4 hijos, 2 hembras y 2 varones. Esto era porque en aquel tiempo por acá se proyectaban muchas películas de Estados Unidos donde yo veía que en muchas celebraciones que hacían, ya fuera el Día de Acción de Gracias, por la Navidad, algún cumpleaños o por el Día de la Madre, venían los hijos, para casa de los padres venían los hijos y casi siempre generalmente eran 2 hembras y 2 varones y ya ellos venían con sus respectivos hijos también. Y yo encontraba eso tan hermoso, tengo esa imagen así muy linda, como aquellas mesas largas así a veces en el jardín de la casa, en el patio, con toda la familia junta. Y yo decía, yo quiero tener 4 hijos. Luego cuando ya fui creciendo, me fui haciendo joven, fui viendo la realidad de la vida, pues dije, no puedo tener 4 hijos, voy a tener 2. Entonces, después que terminé mi carrera en medicina, que fueron 6 años, más los 4 años después de la especialidad, pues ya decidimos que íbamos a tener un hijo. Esto no fue un problema, con el padre de mis hijos no fue un problema porque él también estudiaba medicina y ambos sabíamos que la carrera de medicina es una carrera que requiere, demanda mucho la atención de uno, el tiempo, el sacrificio, y con un hijo esto iba a ser mucho más difícil. Y yo soy del criterio que para tener un hijo hay que tener ciertas condiciones, hay que tener madurez. Entonces, bueno, ya después que termino mi carrera y mi especialidad, salgo embarazada. Me pusieron el parto para un 9 de julio, pero nada, pasó ese 9 de julio, pasó el 10, pasó el 11 y nada. Y el día 17 de julio me hacen unas pruebas de bienestar fetal y detectan que tenía disminución del líquido amniótico, es decir, el líquido donde se desarrollan los niños, y entonces me indican una cesárea urgente. Esto fue algo así que me chocó porque no es lo mismo que un niño nazca por cesárea que nazca por el parto natural. El parto es algo natural, normal, fisiológico. El niño que nace por cesárea nace con un poquito de desventaja en relación al niño que nace por parto. Entonces me puse muy nerviosa, me subió la presión arterial. Yo en ese momento no era hipertensa, solo fue el susto y el hecho ese de pensar que le podía pasar algo a la niña. Y en el momento ese de la cesárea tuve la suerte de tener unos enfermeros maravillosos ahí conmigo. Ya nace la niña, pesó 7 libras con 2 onzas. Al principio no lloraba y yo preocupada, pero ¿por qué no llora? ¿Pero por qué no llora? Hasta que al fin empezó a llorar y de buena forma empezó a llorar porque entonces no se callaba. Una enfermera la cogió, la mesía con un cariño enorme a aquella enfermera. Y yo no puedo decirle, no puedo describirles a ustedes que esa sensación es indescriptible de alegría, de felicidad, cuando escuchas ese primer llanto y cuando te enseñan a tu hijo. Eso es, pienso que es una de las emociones más hermosas que puede experimentar una mujer. Entonces, por esas cosas que tiene la vida que a veces decimos, ¿por qué pasan? Pero que pasan. En ese momento, el padre de los niños y yo no estábamos juntos, pero tuve a mi madre ahí conmigo todo el tiempo. Ella vino para acá y me acompañó en todo ese tiempo, me ayudó los primeros días, porque nadie lo enseña a uno a ser madre. Yo tenía, por supuesto, el conocimiento desde el punto de vista médico de todo lo que era el embarazo, el parto, la lactancia, el desarrollo psicomotor del niño,
Y aún así me leí varios libros, me leí muchos libros de cómo criar a un hijo. Y esos libros yo veía algo en común, que era de diferentes autores, diferentes tipos de libros, pero siempre decían que uno tenía que ser muy cuidadoso o respetar las horas de sueño del niño y la alimentación. Es decir, darle los alimentos según la edad que tuviera el niño. Y siempre fui muy celosa en esto, en las horas de sueño de ellos y en su alimentación. Pasado un tiempo, el padre de los niños y yo volvemos y entonces decidimos tener otro hijo. Vuelvo a salir embarazada, esta vez fue de un varón y yo ustedes saben que decía que quería tener dos hijas, pero cuando me dijeron que era varón, ambos dijimos, bueno, si Dios nos mandó un varón, Él sabe por qué será. Este embarazo fue diferente porque el embarazo de la niña estaba divorciada y eso, y fue un poco triste. Hay que aumentar de 8 a 12 kilogramos el embarazo, es lo normal, solo aumenté 1 kilogramo. En el embarazo del niño ya todo fue diferente, aumenté de peso, que eso fue grandísimo. Yo recuerdo que la nariz era así, como que inflamada, estaba como que inflamada por completo, no me servía ningún zapato. En aquella época había unos zapatos por acá que le decían práctica, eran como unas sandalias que tenían así correas y huequitos, y en el último huequito era que me servía. El papá de los niños entró a la cesárea conmigo, eso es algo muy importante, cuando tu pareja está contigo en ese momento es algo importantísimo. Tuve también suerte, tuve muchísima suerte con los ginecólogos, tanto en la primera cesárea como en la segunda cesárea, y con los enfermeros. Les estoy hiper agradecida porque la verdad que se portaron muy muy bien conmigo. En la cesárea de la niña, yo no sé qué pasó, yo sé que pasó algo porque yo escuchaba al ginecólogo, por las 2 veces me pusieron anestesia raquídea. Y yo escuchaba que el ginecólogo decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Compresa, compresa. Imagínense qué estado de nervio yo tenía. Y ya cuando la niña tiene algunos meses, yo un día me lo encuentro y le digo, ¿qué fue lo que me pasó en mi cesárea? Cuéntame. Y él me puso la mano en el hombro y me dijo, yo lo único que te podía decir es que yo te salvé a ti y a tu niña. Entonces pienso que hubo ahí algún accidente, ahí no sé, un accidente quirúrgico, no sé lo que pasaría, pero pasó algo. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien al final. Entonces de ambas cesáreas me recuperé bien. Yo soy una paciente súper disciplinada. Como me pusieron anestesia raquídea, luego me ponen varios sueros y no me podía mover. Me decían no te muevas para evitar la cefalea. Y no me dio cefalea en ninguna de las dos ocasiones. Cuando te hacen una cesárea es difícil porque aparte de la herida, también está el levín, la sonda, que son procederes que molestos, que luego tienes esa molestia, pero bueno, que son necesarios. Casualmente yo salí embarazada para la misma fecha, es decir, cuando salí embarazada del niño me pusieron el parto para el 29 de julio, pero el día 17 de julio me hicieron diferentes pruebas, todo estaba bien, ya el niño estaba a término, ya tenía la madurez pulmonar suficiente y me hacen cesárea también ese día. Es decir, el niño nace justo el día que la niña cumplía 5 años. En esta cesárea, como ya expliqué anteriormente, me fue muy bien, tanto con los médicos, los médicos, el ginecólogo, el neonatólogo, como con los enfermeros. Entonces yo desde chiquito fui esa madre chocha, por acá decimos madre chocha, porque mis 2 hijos fueron planificados, fueron deseados. Yo pienso que todas las madres queremos a los hijos, pero a veces cuando alguna madre sale embarazada así sin planificarlo, puede ser que de momento le choque, pero en este caso no, porque fueron planificados y deseados. Entonces le di la lactancia materna a los 2 por 6 meses y la lactancia materna exclusiva por 4 meses, como decía el esquema de lactación por acá. Yo recuerdo que en el caso del niño, el niño se despertaba todos los días entre 3 y 4 de la mañana y ya había momentos en que yo pestañaba, yo casi me dormía porque el cansancio se me iba acumulando. Menos mal que el padre se despertaba ahí conmigo y me estaba mirando todo el tiempo, porque la niña la tuve de 20 y pico de años, pero ya el niño pasaba los 30 y créanme que no es igual una mala noche a los 20 y pico que después de los 30. Entonces, desde que fueron chiquitos, yo viví en función de mis niños. Yo recuerdo que yo los sacaba a pasear y tenía una mochilita pequeña que me habían regalado
Y ahí yo tenía siempre ahí de todo. Yo ahí tenía papel, agua, una capita, aunque el día estuviera como hubiera sol, yo siempre había una capita por si llovía, un abriguito, por si después la temperatura enfriaba, una colchita, es decir, yo llevaba ahí de todo de forma tal que no pasara ni hambre, ni frío, nada, si yo me demoraba en el paseo. Entonces lo seguí siempre en todo, en todo. Ellos practicaron los dos en determinados momentos deporte mientras estudiaba. Ella estuvo en ajedrez, en competencia de ajedrez, y yo siempre ahí con ella. Llevaba al varoncito que era más chiquito y ahí siempre con ella. Hubo una época que ella estuvo en voleibol. Yo de verdad no le veía ningún futuro ahí, pero yo la seguía porque ella quería jugar voleibol y yo la seguía. Ella también estuvo en taekwondo. Él estuvo en taekwondo, estuvo en lucha. No me gustaba mucho eso cuando él quiso practicar lucha, no me gustaba, pero yo lo llevaba hasta que él un día no quiso seguir más en lucha. Entonces ella después estuvo en un grupo de teatro que fue a festivales y todo, y yo siempre ahí pasaba trabajo porque a veces para los personajes que iba a interpretar yo no tenía el vestuario, la ropa, pero tengo un buen equipo de amigas que siempre me ayudaron, me apoyaron y me ayudaban con esto de la ropa. Luego ella estuvo trabajando voluntariamente en un canal de televisión que hay aquí. Hubo un momento que hacía 3 programas al mismo tiempo y por supuesto se necesitaba ropa y ropa diferente, y ahí también tuve a mis amigas siempre apoyándome. Tengo muchas anécdotas de ellos. Por ejemplo, me acostaba con ellos todas las noches y le cantaba la canción Andoriña. A veces me demoraba trabajando algo y ellos me llamaban para que yo le cantara Andoriña. Entonces ella le tocó ese papel de hermana mayor, papel que hizo muy bien. Ella lo cuidó, lo protegió por bastante tiempo. Cada vez que hizo falta, ella estuvo ahí para su hermano. De forma general, ellos se llevan bien con las cosas que tienen todos los hermanos. Los hermanos, aunque se amen, siempre tienen contradicciones, a veces discuten por bobería o querían lo mismo los dos, pero de forma general se llevan muy bien. Hay una cosa muy curiosa con mis hijos, y es que, y eso pasa hasta el día de hoy, ellos, cuando uno se enferma, el otro también se enferma. Siempre pasa eso, no sé por qué será, porque no son gemelos, se llevan 5 años. Y llegó ya el momento de estudiar. Cuando llegó el momento de estudiar, ella en la universidad estudió comunicación social, él estudió cultura física porque él ama mucho el deporte, él ama el fútbol. Y nosotros nunca interferimos en la decisión de ellos porque somos del criterio que los hijos deben estudiar lo que a ellos les guste. Es una de las formas de garantizar que sean buenos en lo que sea. Para mí todas las profesiones, esto lo he dicho en otros videos, para mí todas las profesiones son importantes. Entonces, si no les gustaba la medicina, no tenía sentido, no tenía lógica que estudiaran medicina, que estudiaran lo que ellos quisieran y fueran buenos en eso. Hoy mis 2 hijos no viven conmigo, viven en otros países, están lejísimos, a kilómetros de distancia de mí, pero se mantiene la comunicación, el amor entre ellos y yo. Y yo hablo diariamente con mis hijos, me escribo diariamente con mis hijos, y esto no es como una forma de controlarlo, no, en absoluto. Ya ella tiene 27 años, una mujer, toda una mujer, él tiene 22 años, un hombre, ambos se mantienen, pero sí es una forma de mantener el lazo ese de amor que nos une, que yo espero que nos una hasta el último día de mi vida, de mi existencia. Si me preguntaran qué significa para mí ser madre, pues para mí ser madre es la mayor bendición que Dios me haya podido dar en la vida.